La historia universal es sobrecogedora cuando se la mira de cerca. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video de mi canal. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Rosario y en este canal subo contenido sobre libros y algunas otras cosas que me gustan y son de mi interés, pero mayormente sobre mis lecturas, porque me encanta compartirlas. Y el día de hoy, como habrán visto en el título, les traigo la reseña de Los diarios de Stefan Zweig. Este es un libro de no ficción. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, primero, para quienes no lo conozcan, Stefan Zweig fue un escritor austríaco que nació en el seno de una familia judía en Viena en 1881, cuando todavía estaba en pie el Imperio Austrohúngaro, y falleció en 1942 en Petrópolis, Brasil, junto a su segunda esposa. Fue un autor muy prolífico. Entre sus trabajos vamos a encontrar historias o novelas cortas. Por ejemplo, acá tengo un compilado de sus historias cortas. Hay muchas que son muy conocidas, como Carta de una desconocida, Mendel, el de los libros. También tenemos por acá Juego de ajedrez, que es maravillosa. También podemos encontrar novelas un poco más largas. Esta, por ejemplo, que es La impaciencia del corazón o La piedad peligrosa, que la leí este año y me gustó muchísimo. También tenemos biografías, por ejemplo, la de María Antonieta, que la leí el año pasado y fue excelente. Otra que tengo sin leer es la de María Estuardo. Tiene muchas otras más. Yo tengo esas dos. También tenemos ensayos, libros sobre historia, como uno de los más conocidos es este, que es Momentos estelares de la humanidad, 14 miniaturas históricas. Excelente, lo terminé de leer este año también. Y una de sus obras más conocidas es El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Me queda acá toda la pila de libros, en el que él plasma de una manera brutal y cruda, pero a la vez elegante y bellísima, porque creo que esas palabras describen mucho cómo es su escritura. Es muy elegante, es muy bella, es muy poética, pero a la vez terrible. Sobre todo cuando toca estos temas que atravesaron su vida, que fueron, bueno, principalmente la Primera Guerra Mundial y después la Segunda. En El mundo de ayer, él plasma todos los cambios que sufrió su vida junto con el mundo que él conocía, la Europa que él conocía. Y bueno, ese libro, no es sobre ese libro la reseña de hoy, pero voy a volver bastante a él y nunca me voy a cansar de recomendarlo. Pero bueno, hoy lo que me toca reseñar es los diarios del autor, que comprenden 30 años. El libro está dividido en 11 diarios, desde 1912 hasta 1940. Arrancamos con el diario de 1912 hasta 1914, pre-Primera Guerra, en el que cuenta más que nada sus proyectos, habla de reuniones con sus amigos, una estancia en París y a quienes veía, relaciones con mujeres que tenía, en las cosas que estaba trabajando, las obras que iba a ver. Y bueno, podemos conocer un poco del autor pre-guerra, básicamente, que ahí cambia todo. Después tenemos el diario del primer año de guerra, de 1914, y del segundo año de guerra. Y bueno, acá obviamente todas las entradas tienen que ver con el minuto a minuto de la guerra. Él retrata mucho cómo estaba la gente, mucha gente que salió a festejar en su momento, los cafés llenos, los teatros llenos. Son muy conmovedoras las historias que van llegando desde el frente, ¿no? De la realidad que vivían los soldados. Y acá lo que podemos observar es esa capacidad que lo distinguía a él de observar, leer el momento histórico antes que muchos de su entorno, y su capacidad de darse cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, rápido se da cuenta de que no es una guerra que va a terminar pronto,
También, por ejemplo, con el hundimiento del Lusitania, se da cuenta de que nadie va a ser piadoso con Alemania cuando termine la guerra. Los van a intentar aplastar. O sea, ya vislumbra cómo se va a dar años después el Tratado de Versalles. Así que es muy interesante porque, bueno, obviamente nosotros lo leemos ya con el diario del lunes, pero en ese momento, como podemos observar por lo que cuentan, no todo el mundo se estaba dando cuenta de esas cosas. Muy interesante también cómo él rechaza, si bien al principio él está siguiendo la guerra y quiere obtener buenas noticias para Alemania, ¿no? Después ya entra en lo que lo caracteriza también a él y a su obra, de defender la paz, defender la libertad, defender los valores, y le causaba mucho rechazo los nacionalismos, así, el patriotismo como ciego. Después tenemos 2 diarios que él escribe desde Suiza, porque como él fue declarado no apto para pelear, se va a Zúrich. Y acá, bueno, vemos cómo él vivía la llegada de las noticias internacionales y cuál era su círculo social, porque en Suiza se reunieron muchos escritores y artistas durante esos años, y desde allí él vive el fin de la Primera Guerra. En medio de la pandemia de 1918, también llamada la gripe española, muy interesante esas entradas, la verdad. Las entradas camino al armisticio del 11 de noviembre son muy frenéticas, pero a la vez muy fascinantes porque, como dije antes, él podía prever las consecuencias terribles que esa paz iba a traer. El escalofrío de la historia me penetra hasta la médula. Volvemos a la espantosa tensión de 1914, con la diferencia de que ya nada nos altera los nervios. Estamos insensibilizados, hemos perdido cualquier resto de esperanza o de miedo, ya no podemos más. Uno ni siquiera se atreve a pensar en el final, pues la paz no será sino el comienzo de nuevos conflictos. Bueno, después tenemos el diario de 1931 y acá él ya comienza a notar lo revuelto que estaba todo. Desde la primera entrada nombra el ascenso electoral del nacionalsocialismo en Alemania y cree que es importante volver a ejercitar la mirada atenta, en sus palabras lo digo. Además, bueno, acá estaba trabajando ya en su biografía de María Antonieta, que como les dije antes, la leí el año pasado y es maravillosa, así que recomendada. Pero bueno, eso es lo que más destaco de tanto de este diario como de todos los diarios, ¿no? Su capacidad para abstraerse de los acontecimientos y cómo él escribe, mirar más allá del tiempo para entender los sucesos. A lo largo de estos diarios también vemos las características que él detestaba y valoraba en otras personas. Y bueno, él también se va haciendo un poquito más radical en eso, mientras más grande se va poniendo, más le cuesta no ser falso, pero bueno, aguantarse ese tipo de conversaciones o ese tipo de gente. Después tenemos uno de mis favoritos, que fue el diario de Nueva York de 1935. Si bien es cortito, es muy frenético, como la ciudad misma, y así es como él percibe a la ciudad de Nueva York. Nos da una descripción detallada y maravillosa desde que se baja del barco por la noche, con la bandera estrellada ondeando al viento, y se nota que este cambio de aire le hizo bien, porque este diario tiene algo de que me hizo acordar, digamos, a sus historias cortas, entonces también se nota la inspiración, ¿no? Al cambiar de lugar, ver una ciudad nueva, y bueno, en particular esta ciudad de Nueva York, que era muy distinta a las europeas a las que él estaba acostumbrado. Describe la ciudad de día con sus rascacielos y de noche con las luces suspendidas en pisos que a él lo dejaban boquiabierto. Pasa por el Central Park, por la Quinta Avenida,
por La Sexta, donde hacían fila los desempleados que había dejado el crack del 29. Visita el Rockefeller, el barrio de Harlem. La descripción de todos los servicios que le dan en una barbería es genial. Y sobre todo me encanta cómo describe lo cosmopolita que es la ciudad. Escribe que la calle es una eterna Babel, el ritmo frenético de los neoyorquinos. Llama la atención la necesidad de actividad constante, de estar haciendo algo, comiendo, fumando, leyendo. Las grandes papeleras siempre están repletas de periódicos desechados. Comen deprisa, leen deprisa, rápido, rápido. Por la tarde, hacia las 5, he querido comprar un periódico de la mañana y ha sido imposible encontrarlo. En esta ciudad, la mañana está lejísimos de la tarde. Hay una actividad frenética, todo el mundo avanza sin volver la vista atrás. Es comprensible. Aquí lo bueno es lo nuevo. Cuanto más nuevo, mejor, en arquitectura y en cualquier forma de expresión. Y, por lo que recuerdo, en El mundo de ayer no habla tanto de la ciudad y de hecho tampoco habla tan bien. Todo en el otro libro tiene un tinte obviamente pesimista, pero acá podemos ver en el minuto a minuto, digamos, de su diario que la Gran Manzana lo maravilló. Incluso en un momento escribe que se puede plantear hasta vivir ahí porque sería muy fácil. Este diario de Nueva York es un soplo de aire fresco entre los diarios de la Primera y Segunda Guerra. Después tenemos un diario de un viaje que hizo a Londres en septiembre de 1935 y acá ya se percibe el cambio de humor y el sentimiento que están presentes en el mundo de ayer. Escribe bastante sobre los pasaportes y sobre los controles fronterizos, algo que también menciona bastante en el otro libro. A él le resultan una aberración y empieza a hablar de la generación, ¿no? Su generación que había nacido libre pre-Primera Guerra. También relata cómo desde 1914 abre todos los días el diario esperando encontrar malas noticias y el estallido de nuevos conflictos. Después tenemos otra bocanada de aire fresco que es el diario de su viaje a Brasil en 1936. Bueno, él viajó unos 2 meses y se instaló en Río y acá él dio una serie de conferencias y entrevistas, se reunió con muchos escritores y artistas brasileños y también de Latinoamérica. Y bueno, él quedó muy encantado, la verdad, con el país, con la gente, con el paisaje, con la mezcla racial que había. Él, bueno, a diferencia de Nueva York, que ve cada barrio muy caracterizado, ¿no? Como está todo muy separado, el barrio de los latinos, el barrio de los afroamericanos. Después, bueno, acá ve todo un poco más integrado, según él, ¿no? Según sus observaciones. Y eso le llama la atención a él positivamente. Finalmente ya tenemos primero el diario de la Segunda Guerra Mundial, que va desde septiembre a diciembre del 39. A él, el inicio de la Segunda Guerra lo sorprende en la ciudad inglesa de Bath. Recuerda el inicio de la Primera Guerra con gente festejando y hombres corriendo a enlistarse. Y ahora su generación ya sabía lo que implicaba pasar por una guerra larga. Y es muy interesante leer todos esos días de espera, ¿no? De esperar lo peor, de estar atento al diario, a la radio, y en ese mientras la rutina. En Bath él pudo casarse con su segunda esposa Lotte y también comprar una casa que estaba invadida, entre comillas, que estaba albergando niños que fueron movilizados de la ciudad al campo los primeros días de la Segunda Guerra. Acá él se lamenta por no manejar bien el inglés ni tener a alguien de confianza que le pueda corregir y por no poder publicar como sí había podido en 1914. Y después ya tenemos el cuaderno de la guerra, que va de mayo a junio de 1940, y este último diario es simplemente desolador. Podemos comprender la pérdida de sentido, por lo menos yo pude comprender acá la pérdida de sentido, porque siempre me llamó la atención su decisión final, que fue quitarse la vida junto a su esposa
cuando ya estaba instalado en Brasil. Porque si bien uno se da cuenta de que era una persona muy sensible, también era una persona muy lógica, muy inteligente, como decía antes, que se podía abstraer del momento y ver más allá, pero bueno, acá vemos esa pérdida de sentido. Sentía que su vida y que su carrera estaban perdidas. La idea de que mis libros ya no existan me estremece en la medida en que aún pueda estremecerme algo. Mucho más desolador es verme condenado a escribir el resto de mi vida en un idioma que solo hablan aquellos a quienes se les prohíbe leerme. Y el hecho de que para mi generación ya sea tarde, demasiado tarde para cambiar, y deba darme por vencido en todos los sentidos. Esta es una de las frases así para ilustrar un poco, ¿no?, el sentimiento, pero tiene muchas otras frases donde directamente ella escribe que nada tiene sentido, que para qué seguir, etc. La capitulación de Francia lo toca muy mal, muy fuerte, se siente muy desesperado, ya no sabe a dónde ir ni si tiene sentido escapar, tiene que hacer muchísimos trámites para poder viajar primero a Nueva York y de ahí irse a Brasil. Pero bueno, como les decía antes, ya está presente la idea de darle un fin a todo y de esa idea como un consuelo, ¿no? Por cómo se estaban dando las cosas, temía que luego de Francia cayera Inglaterra y él no quería caer en las manos de esos hombres. Cierran estos diarios este panorama, ¿no?, de que en ese momento Rusia estaba respetando el pacto de no agresión contra Alemania, Estados Unidos recién estaba tomando algunas medidas para flexibilizar su aislacionismo, pero bueno, todo esto no era suficiente y también Zweig menciona varias veces el temor de que asumiera el poder este político Mosley, que bueno, tuve que obviamente buscarlo porque otra cosa, paréntesis, con este libro se aprende muchísimo, pero lo más importante, creo yo, o una de las cosas más importantes es que menciona su miedo a qué le depararía el futuro luego del conflicto. Él piensa, ¿por qué me van a odiar más si esto termina? ¿Por alemán o por judío? Ya que la gente a su alrededor desconfiaba de los alemanes, de los austríacos, por ejemplo en el Reino Unido, por un comunicado que había sacado el gobierno, la gente no tenía que entablar relación con ellos, que ya estaban declarados como enemigos, ¿no? Y bueno, así es como terminan estos diarios, de una manera bastante triste obviamente, pero que ayuda mucho, o que me ayudó mucho a mí a comprender más al autor, después de haberles dado una especie de tour por los diarios, que obviamente me quedó muy corta, pero bueno, no fue un libro que yo leí rápido, lo estuve leyendo todo este año y en este documento que tengo acá que ustedes no ven en mi computadora, fui escribiendo cosas que me iban llamando la atención, pero nada, se los recomiendo muchísimo. Y algunas opiniones así, bueno, además está decir que es un libro imprescindible si te gusta el autor, pero también yo lo recomendaría después de haber leído algunas de sus obras, principalmente El Mundo de Ayer, obviamente, porque este te da un pantallazo de su vida, también pre-Primera Guerra, te cuenta sobre su familia, sobre su infancia, sobre cómo era esa Viena en la que él nació, pero mismo París pre-Primera Guerra, Londres pre-Primera Guerra. Realmente, además, si lo leen así con relativamente poco tiempo de diferencia, van a acordarse de muchas partes de este libro y bueno, nada, este libro yo lo recomiendo primero si es que no tienen, digamos, si es que no leyeron una biografía antes. Yo tengo esta biografía de Luis Fernando Moreno Claros, pero la verdad es que todavía no la leí, la quiero leer. Pero bueno, me imagino también que si leyeron esta biografía también podrían irse por los diarios, pero yo creo que mismo se menciona en la introducción que es un gran contrapunto con El Mundo de Ayer. También recomiendo leer, por ejemplo, Momentos Estelares de la Humanidad antes, porque también te da una visión, te da su visión de la historia y de ciertos personajes históricos, que creo que ilumina bastante. La verdad es que me encantó entrometerme en su mente. Nunca había leído diarios de nadie y tengo mis opiniones encontradas sobre la publicación de diarios íntimos, bueno, sobre todo de algunas, de los que yo conozco, debe haber muchísimos, pero de algunas autoras que
lucharon bastante con su salud mental, pero bueno, igualmente me atreví y la verdad es que me gustó mucho conocer, por ejemplo, lo que realmente pensaba sobre ciertas personas con las que se reunía, porque bueno, la mayor parte de su vida él tuvo una vida social activa impresionante, conocer qué características no le gustaban de ciertas personas y cómo sentía alivio al poder ser él mismo y al poder estar con gente con quienes compartía valores y principios. No sé, me sentí como muy identificada con eso. También me gustó conocer su día a día, los días en los que se sentía productivos, los días en que se quejaba de que tenía que perder tiempo contestando correspondencia o haciendo otras cosas y no podía ponerse a escribir, que es lo que él realmente quería. Conocer un poco también sobre cómo eran cosas mundanas, como no sé, los trámites en ese momento, la burocracia, opiniones sobre otros autores, más allá del relato de la guerra y de cómo se destruyó ese mundo, están estas otras cosas que son muy valiosas y también alegres, podríamos decir. Menciona a muchos de sus amigos, especialmente a Romain Rolland, no sé si estoy pronunciando bien ese nombre, pero bueno, hay un libro que es sobre la correspondencia entre ellos dos, que se llama De un mundo a otro mundo. A Joseph Roth no lo menciona mucho, pero también hay un libro que es sobre la correspondencia, sobre su correspondencia, que se llama Ser amigo mío es funesto. Lo menciona cuando se lamenta porque el año 1939 se lo había llevado a Roth y también después a Freud, muy viejito, otro amigo de él. Hay un libro que comprende su correspondencia con Freud, con, perdón por la pronunciación, Rainer Maria Rilke y Arthur Schnitzler, que también son muy mencionados en los diarios. Y bueno, finalmente transmitirles que estos diarios son un tesoro, creo yo, no solamente para quienes nos gusta, nos encanta este autor, sino para todo aquel que le guste la historia. Es un relato en primera persona increíble y no de cualquier persona, sino de alguien que tenía la capacidad de leer el momento presente, el momento histórico y ver más allá, como ya dije bastante en este video y me repito. Espero que les haya gustado y este libro recomendadísimo y este autor recomendadísimo también.